Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que cuando una persona muere recorre sus pasos? Pues en este relato verdadero te narraré la experiencia de unos hijos que sufrían por la pérdida de su padre y se reconfortan con la noticia que les traen de tierras lejanas. Este es nuestro segundo video dedicado a nuestros padres, para recordar que nos aman y protegen siempre, aunque nosotros no los veamos. Ellos buscan la manera de hacernos sentir mejor desde el más allá, para evitar que suframos y con suficiente paciencia nos esperan, para que nos reunamos con ellos cuando nos llegue la hora. Te invito a que te quedes conmigo para que te cuente la increíble historia del hombre que recorrió sus pasos después de la muerte. Sin más preámbulo, Viviendo con el Miedo presenta El alma de mi padre. Quiero darles un poco de contexto para que al explicar el suceso sea más fácil de entender. Mis padres vivían en el puerto de Veracruz. Tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Éramos muy apegados a mis papás. Incluso mis hermanos, cuando se casaron, vivían en la cercanía de la casa de mis padres. Se podría decir que era un patriarcado. Mis padres llegaron a vivir a este país a inicios del siglo XX, por cuestiones de la guerra en España, ya que mi padre, a la corta edad de 9 años, dejó su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife, para embarcarse hasta Cuba, donde vivió unos años para que posteriormente llegara a Veracruz, y ahí conoció a la que sería mi madre, también originaria de aquella isla. Mi padre era calafatero. Construía barcos de lujo en el puerto, y en aquel entonces no era tan grande la ciudad, por lo que toda la gente lo conocía. Él era un hombre recio, pero demostraba su preocupación por las personas, formándose como un hombre de valores, objetivo y parcial, teniendo la reputación de ser un hombre justo, por lo que sin tener ningún puesto político o sindical, él era escuchado como si un general hablara, por lo que muchas personas se acercaban si necesitaban algo. Tenía muy buenos sentimientos, y a pesar que él se formó solo en la vida sin tener figura paterna en quien basarse, era un hombre extraordinario. Nuestra familia padece genéticamente del corazón, es decir, todos los varones tienen problemas cardíacos. Al día de hoy, ninguno está presente en este mundo. Solo quedan mis 2 hermanas, y ellas tienen aproximadamente 90 años de edad. Habiendo explicado un poco de nuestra familia, quiero contarles nuestro relato, que a pesar que pudiera ser increíble, realmente pasó, teniendo muchos testigos en el momento del suceso. Corría el año de 1973, en el mes de noviembre, cuando me llamaron a la oficina para informarme que mi padre había sufrido un infarto y estaba hospitalizado. Inmediatamente dejé todo y partí hacia el hospital, donde me encontraría con mi madre y mis 6 hermanos. Ahí nos informaron que mi padre se puso muy mal en el trabajo, pero lo pudieron trasladar a tiempo y los médicos lo lograron controlar. Entramos a verlo, se veía bien. Pensamos que pronto saldría de aquel frío hospital. El médico nos informó que tendría que quedarse unos días para monitorear sus signos vitales y que cuando esté recuperado lo darían de alta. Mientras tanto, nos turnábamos para que siempre estuviera acompañado, día y noche, nosotros sus hijos y mi esposa, ya que lo quería como un padre. Pasaron un par de días, cuando volvió a tener otro infarto, por lo que rápidamente nos movilizamos para que lo atendieran, y lograron controlarlo, pero lejos de estar tranquilos por el éxito de la situación, nos preocupamos más porque sabíamos que si le daba otro, sería más difícil que se recuperara. Al día siguiente nos tocó a mi esposo y a mí ir a cuidarlo, por lo que llegamos a la hora de costumbre. Estuvimos platicando y de repente los monitores empezaron a sonar. Su corazón había fallado nuevamente.
Llamamos rápidamente a los doctores para que lo auxiliaran, pero a pesar de tanto esfuerzo, fue en vano. Había fallecido ya a sus 73 años de edad. Fue devastador para la familia. Don Antonio de Almeida había fallecido. En su funeral asistieron muchísimas personas. Yo creo que se asemejaba a un entierro de una persona del ámbito artístico. Realmente vinieron personas de muchísimos lados para presentar sus respetos, incluido el gobernador, junto con su esposa. Llegaron personas tanto del trabajo como del ámbito personal. Estaban ahí junto a nosotros y fue cuando nos dimos cuenta de qué tan querido era mi padre. Mi hermano mayor, que trabajaba desde hace muchos años en la oficina de aduanas, conocía a todos los capitanes y personal marítimo de la zona, por lo que en una ocasión estaba recorriendo el muelle, cuando vio llegar a una embarcación proveniente de Santa Cruz de Tenerife, y al ver que el barco atracaba, se acercó para saludar al capitán del mismo, y éste al verlo se apresuró para desembarcar, acercándose para entregarle un mensaje. El capitán le dijo que antes de que embarcara de regreso a Veracruz, vio a don Antonio, nuestro padre, caminando. Se acercó para saludarle y pedirle que llevara un mensaje a la familia. Le dijo que avisara que él está bien, que está en su tierra, que por fin llegó a la ciudad que tanto amaba, que no se preocuparan más por él, porque no habría razón de ningún sufrimiento, que él era muy feliz. Mi hermano, al escuchar eso, le preguntó que cuándo lo había visto, a lo que el capitán contestó que lo vio justo en el momento que estaba embarcando de regreso a Veracruz, unos días antes. A lo que mi hermano le contestó que era imposible que lo hubiera visto y hablado con él. Mi padre había fallecido un mes atrás. El capitán no podía creer lo que le acababan de decir. Le dijo que lo vio normal, que estaba vestido con un pantalón color gris, guayabera de manga larga blanca y sombrero también blanco. A lo que mi hermano le contestó que era así, justamente como lo habían enterrado. El capitán se empezó a sentir mal de la impresión. Dijo que lo había visto, que incluso su primer oficial y 2 marinos estaban junto a él, que vieron cómo giró y se fue caminando de regreso a la ciudad. El capitán incrédulo fue a visitar la tumba de mi padre y pudo constatar la fecha de fallecimiento, y al que vio del otro lado del mundo era el espíritu de mi papá, que a pesar de haber muerto estaba preocupado por nuestro sufrimiento y nos envió un mensaje lleno de consuelo e interrogantes. ¿Qué será lo que nos espera en el otro mundo? ¿Recorreremos nuestros pasos o solamente nos quedaremos en el lugar que amamos? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que viviremos con el miedo de saber qué nos espera cuando la muerte venga a buscarnos. Pero mientras tanto, amemos, aprendamos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ser feliz sin lastimar a nadie. Para que cuando miremos atrás digamos, esos pasos los recorrería otra vez. ¿Qué te pareció nuestro relato? ¿Crees que recorremos los pasos al morir? ¿Crees en la reencarnación? Coméntame qué opinas. Muchas gracias por acompañarnos y espero que te haya gustado la historia. Si es así, suscríbete y comparte para que lleguemos a más personas. Nos ayudaría muchísimo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?